nombre es Rosa y esta es también la historia de mi hermana gemela, Rita. Nacimos en la hacienda Boa Esperanza el 1 de enero de 1852, cuando las campanas de la Casa Grande todavía resonaban las campanadas de Año Nuevo. Nuestra madre Benedita murió en el parto, dejándonos huérfanas desde el primer suspiro. Fuimos criadas por la anciana Joana, una africana traída de la costa Damina, que conocía los secretos de las hierbas y los orishás. La hacienda Boa Esperanza se extendía majestuosamente por el Valle del Paraíba, sus tierras bendecidas por los cafetales que se perdían de vista entre las montañas verdes. El coronel Augusto de Almeida Prado era señor absoluto de esas tierras, dueño de más de 300 esclavos y respetado desde San José dos Campos hasta Taubaté. Su casa grande, construida al estilo colonial portugués, se alzaba imponente en lo alto de una colina, con sus amplios balcones ornamentados por columnas blancas y jardines cuidados por manos esclavas. Rita y yo crecimos diferentes a las otras niñas de la senzala. Nuestra piel era más clara, herencia de un abuelo portugués que nunca conocimos, y esto nos valió un destino diferente al de los campos de café. A los 12 años, fuimos llevadas a trabajar en la Casa Grande, inicialmente como ayudantes de cocina, luego como especialistas en culinaria refinada para los grandes eventos sociales que la hacienda solía albergar. Durante 14 años, perfeccionamos nuestro arte culinario bajo la tutela severa de doña Francisca, la gobernanta portuguesa que administraba la Casa Grande con mano de hierro. Aprendimos a preparar platos sofisticados: cochinillo asado con farofa de plátano, vatapá con camarones de la costa, dulces de leche condensada condimentados con canela de Ceilán, pasteles de fubá perfumados con anís, manjar blanco que se derretía en la boca como seda. Rita siempre fue la más alegre de las dos. Canturreaba mientras trabajaba, sonreía a los otros esclavos, mantenía viva una chispa de esperanza que yo ya había perdido hace mucho tiempo. Yo era más observadora, más seria, notaba detalles que pasaban desapercibidos por los demás. Veía cómo los ojos de los señores se demoraban en nuestros cuerpos cuando pasábamos por la cocina. Oía los comentarios susurrados que hacían sobre las mulatas bonitas de la hacienda. La hacienda Boa Esperanza era famosa en toda la región por los matrimonios suntuosos que el coronel Augusto organizaba, no solo para sus propios hijos, sino también para los hijos de otros hacendados adinerados, que pagaban generosamente por usar sus instalaciones. La Casa Grande se transformaba en esas ocasiones. Candelabros de cristal brillaban bajo la luz de cientos de velas. Mesas cubiertas con manteles de lino belga exhibían platería reluciente. Los jardines se decoraban con flores traídas, especialmente de la capital. En septiembre de 1878, cuando cumplíamos 26 años, nos llegó la noticia de que doña Eugenia, hija única del coronel, finalmente se casaría. El novio era Enrique, hijo primogénito del barón de Basuras, uniendo a dos de las familias más poderosas de la región cafetera. Sería el evento social del año, tal vez de toda la década. Los preparativos comenzaron 3 semanas antes de la fecha marcada. Invitados ilustres confirmaron presencia. El juez magistrado Antonio Piñeiro da Silva, respetado en la capital, el coronel Francisco Méndez de Braganza, héroe de la Guerra del Paraguay, el comerciante portugués Juan Silva, dueño de almacenes en Santos, hacendados adinerados de Resende, Barramansa y Queluz, 12 hombres poderosos, cada uno de ellos comandando vidas, tierras y destinos de cientos de personas. Rita y yo nos dedicamos enteramente a los preparativos culinarios. Nuestras manos trabajaban desde antes del primer canto del gallo hasta mucho después de que aparecieran las estrellas en el cielo. La cocina de la Casa Grande hervía de actividad constante. El olor de especias exóticas mezclado con el aroma de carnes asándose, el sonido rítmico de cuchillos cortando verduras.
Nuestras voces coordinaban cada detalle con precisión militar. Preparamos conservas de frutas confitadas, panes dulces rellenos con frutas secas importadas, pasteles de palmito cosechados en la propia hacienda, empanadas de gallina condimentadas con azafrán. Creamos postres elaborados, pudines de leche condensada con sirope de guayaba, cocadas hechas con coco rallado al momento, dulce de calabaza con clavo y canela, quindines que brillaban como pequeños soles dorados. Durante esos días de preparación intensa, percibí cambios sutiles en el comportamiento de los hombres de la casa. El propio coronel Augusto pasó a visitar la cocina con más frecuencia, siempre con alguna excusa sobre verificar el avance de los preparativos. Sus ojos, sin embargo, no se fijaban en la comida, sino en nuestros cuerpos inclinados sobre las estufas y mesas de trabajo. El capataz Juan, hombre brutal que administraba a los esclavos de los cafetales, también comenzó a aparecer en la cocina bajo pretextos diversos. Hacía comentarios aparentemente inocentes sobre nuestra dedicación al trabajo, pero el tono de su voz cargaba insinuaciones que me hacían estremecer de incomodidad. Los invitados comenzaron a llegar la víspera del matrimonio. Elegantes carruajes desfilaban por la carretera polvorienta que llevaba a la casa grande, cada uno más lujoso que el anterior. Cocheros, vestidos con librea, conducían parejas de caballos árabes, mientras lacayos uniformados descargaban baúles de cuero repletos de ropas finas y regalos caros. Observé cada rostro a través de las ventanas de la cocina cuando descendían de sus carruajes. El juez Pineiro, un hombre de 60 años con barba canosa cuidadosamente recortada y ojos azules fríos como hielo de invierno. El coronel Méndez, aún imponente a los 55 años, exhibiendo condecoraciones militares en el pecho y porte altivo de quien comandó hombres en batalla. El comerciante Silva, bajo y gordo, pero compensando la apariencia física con cadenas de oro que brillaban contra su chaleco de seda. Todos ellos hombres respetables en la sociedad, pilares de la comunidad local, asiduos de la iglesia matriz, defensores del orden y las buenas costumbres, padres de familia devotos, maridos supuestamente fieles, ciudadanos ejemplares que ocupaban posiciones destacadas en la jerarquía social de la región. El día del matrimonio, 15 de septiembre de 1878, la Casa Grande se transformó en una deslumbrante visión de elegancia y refinamiento. Doña Eugenia, radiante en su vestido de seda blanca importado de París, caminaba por el altar improvisado en el salón principal, mientras un cuarteto de músicos ejecutaba la marcha nupcial. El padre benedictino, traído especialmente del monasterio de São Bento, condujo la ceremonia con solemnidad adecuada a la importancia del evento. Rita y yo servimos discretamente durante toda la celebración, invisibles, como siempre fuimos para aquellos señores. Llevábamos bandejas de plata con manjares refinados, reabastecíamos copas de cristal con champán francés y vinos portugueses. Garantizábamos que cada detalle del servicio funcionara con perfección absoluta, pero esta vez algo estaba diferente en el aire. Las miradas eran más insistentes, los comentarios más audaces. Fragmentos de conversaciones llegaban a mis oídos como presagios de tormenta. ¡Qué bellas mulatas tiene Augusto! Gemelas idénticas son una rareza. Sería una experiencia interesante experimentar a las dos. Después de que los novios se retiren, podremos divertirnos un poco. Alrededor de la medianoche, cuando los recién casados ya se habían retirado a sus aposentos y la fiesta comenzaba a dar señales de cansancio, el coronel Augusto se acercó a nosotras en la cocina. Su andar estaba levemente tambaleante por el exceso de alcohol consumido. Sus ojos vidriosos brillaban con una luz que me hizo sentir un escalofrío de terror recorrer mi espina. «Niñas», dijo él con una sonrisa que no llegaba a los ojos, «los invitados están solicitando un entretenimiento especial para cerrar la noche. Ustedes van a proporcionar ese entretenimiento a ellos».
Rita me miró sin comprender completamente, pero yo entendí inmediatamente. Mi estómago se contrajo en una mezcla explosiva de miedo, rabia y desesperación. Conocía historias susurradas en la senzala sobre lo que sucedía cuando los señores decidían divertirse con sus esclavas durante las fiestas. «Señor, no entendemos lo que quiere decir», Rita murmuró, su voz temblando como hoja al viento. El coronel rió, un sonido áspero y desprovisto de cualquier rasgo de humanidad. «Ustedes van a entender muy pronto. Es una tradición antigua entre caballeros de nuestra posición. Cuando tenemos invitados ilustres, ofrecemos todas las hospitalidades posibles». En aquel momento terrible, comprendí que nuestra vida nunca más sería la misma. Los 12 hombres más poderosos y respetados de la región nos aguardaban en la cocina, y nosotras, 2 esclavas de 26 años, éramos solo objetos destinados a su placer cruel y sádico. Lo que sucedió aquella noche maldita en la cocina de la hacienda Boa Esperanza marcó nuestras almas con cicatrices que jamás sanarían completamente. 12 hombres respetables, considerados pilares de la sociedad local, nos transformaron en animales destinados exclusivamente a su entretenimiento brutal y deshumano. El juez Pineiro fue el primero en tocarnos. Sus manos, que firmaban sentencias y decidían destinos en los tribunales de la capital, recorrieron nuestros cuerpos como si fuéramos mercancías en una subasta de ganado. Susurraba obscenidades en nuestros oídos, mientras Rita lloraba silenciosamente, y yo intentaba disociar mi mente del horror que mi cuerpo estaba experimentando. «Siempre quise experimentar gemelas», murmuró con su voz educada y refinada, la misma que usaba para proferir discursos sobre justicia y moral cristiana en los tribunales. «Ustedes van a proporcionarme un placer que pocos hombres tienen el privilegio de conocer». El coronel Méndez vino a continuación. Aún usando sus condecoraciones militares en el pecho, nos trató como territorio conquistado en batalla, algo a ser dominado y subyugado por la fuerza. Sus manos curtidas por las riendas de caballos de guerra nos sujetaron con brutalidad innecesaria, dejando marcas moradas en nuestra piel clara. El comerciante Silva, a pesar de su apariencia física menos imponente, compensaba con una crueldad refinada y sistemática. Hacía cuestión de humillarnos verbalmente antes de violarnos, como si el sufrimiento psicológico fuera un condimento necesario para su placer físico. «Miren cuán obedientes son», comentó para los otros hombres, mientras nos forzaba a posiciones degradantes. «Esto es lo que sucede cuando se entrena bien a una esclava desde pequeña». Ellos nos turnaron durante horas interminables, riéndose de nuestros gritos ahogados, haciendo apuestas sobre cuál de las dos resistiría por más tiempo, comentando nuestras reacciones como si estuvieran evaluando el desempeño de animales de circo. La música de la fiesta aún resonaba débilmente del salón principal, donde algunos invitados continuaban bailando ajenos al horror que sucedía a pocos metros de distancia. El coronel Augusto participó activamente de nuestra humillación, no solo como organizador, sino como participante entusiasta. Era su hacienda, sus esclavas, su derecho absoluto de disponer de nuestros cuerpos como bien entendiera. En la mentalidad enfermiza de aquellos hombres, no éramos seres humanos con derechos o sentimientos, sino propiedades a ser usadas y descartadas conforme a su conveniencia. Rita intentó resistir al inicio, arañando y mordiendo cuando era posible, pero pronto comprendió que la resistencia solo intensificaba su placer sádico. Yo escogí una estrategia diferente. Disocié mi mente de lo que estaba sucediendo con mi cuerpo, refugiándome en las oraciones que mi madre adoptiva, Joana, me había enseñado cuando era niña. Que Oxalá me proteja y Yemanjá me acoja, que exhume de fuerzas para sobrevivir. Repetía mentalmente mientras mi cuerpo era profanado de todas las formas imaginables. Las lágrimas escurrían silenciosas por mi rostro,
pero mi mente volaba lejos de aquel lugar maldito, buscando refugio en las memorias de tiempos más inocentes. Cuando todo terminó, era casi amanecer. Los 12 hombres se recompusieron con la naturalidad de quien había simplemente degustado una buena cena. Arreglaron sus ropas elegantes, se limpiaron con toallas perfumadas, arreglaron sus cabellos y barbas con la misma meticulosidad que dedicaban a su apariencia en ocasiones sociales formales. Salieron de la cocina conversando animadamente sobre negocios, política y los próximos eventos sociales de la temporada, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Para ellos, realmente nada había sucedido. Habían simplemente ejercido un derecho que consideraban legítimo sobre sus propiedades humanas. Rita y yo quedamos allí en el suelo frío de la cocina, entre restos de comida pisoteada y manchas de sangre que atestiguaban nuestra humillación. Nuestros cuerpos dolían en lugares que ni sabíamos que podían doler. Nuestra dignidad había sido destrozada, nuestra humanidad negada de la forma más brutal posible. Rita lloró durante días interminables, lágrimas que parecían brotar de una fuente inagotable de dolor. Sollozos que resonaban por la senzala durante las noches de insomnio. Yo no conseguía llorar más. El dolor se había cristalizado en algo diferente, algo más profundo e infinitamente más peligroso. Un odio puro y absoluto que ardía en mi alma como hierro al rojo vivo. 3 semanas después de aquella noche terrible, percibimos que Rita estaba embarazada. Su vientre comenzó a mostrar las primeras señales inequívocas y la desesperación se apoderó de ella con fuerza aún mayor que la humillación original. Intentamos esconder el embarazo con ropas más holgadas y posturas cuidadosas, pero en la senzala es imposible mantener secretos por mucho tiempo. Las mujeres más viejas notaron primero. Susurraban entre sí durante el trabajo, lanzaban miradas compadecidas en nuestra dirección, ofrecían tés de hierbas que prometían resolver el problema. Pero Rita, a pesar de todo el horror que había vivido, sentía un apego inexplicable a la vida que crecía en su vientre. «Es inocente», decía ella, acariciando la barriga aún pequeña. «No tiene culpa de lo que hicieron conmigo». Cuando el coronel Augusto finalmente supo del embarazo, su reacción fue inmediata y brutalmente pragmática. No podía permitir que un niño bastardo naciera en su propiedad, especialmente un niño que podría cargar la sangre de cualquiera de los 12 hombres que habían participado de aquella noche. «Esto es un problema que necesita ser resuelto inmediatamente», declaró con la frialdad de quien está discutiendo el destino de un animal enfermo. «No puedo tener bastardos corriendo por la hacienda creando complicaciones futuras». Lo que siguió fue aún más horrible que la violación original. El coronel llamó a 2 capataces y nos llevó al granero donde guardaba las herramientas agrícolas. Rita imploró de rodillas, lloró, se postró a sus pies, pidiendo misericordia por el niño inocente. Yo intenté ponerme entre ella y los hombres, pero los capataces me sujetaron con fuerza brutal. Golpearon a Rita sistemáticamente, concentrando los golpes en su vientre, hasta que la sangre comenzó a escurrir entre sus piernas. Cada puñetazo, cada patada era calculado para destruir la vida que crecía dentro de ella sin matarla en el proceso. Querían que ella sobreviviera para continuar trabajando, pero no querían lidiar con las complicaciones de un niño bastardo. El niño que crecía en el vientre de Rita fue literalmente arrancado de ella con violencia. Rita casi murió aquel día terrible, perdiendo tanta sangre que el suelo del granero quedó empapado de rojo. Yo la cargué de vuelta a la senzala, donde las mujeres más expertas cuidaron de ella con hierbas medicinales y oraciones susurradas a los orishas. Durante semanas enteras, Rita deliró con fiebre alta, llamando por el nombre de una hija que jamás conocería. «María», murmuraba en sus momentos de inconsciencia. «Mamá está aquí, mi pequeña María». Era un nombre que había escogido secretamente,
una identidad que había dado a aquella vida que le fue robada tan brutalmente. Fue durante esas noches largas y angustiantes, velando el sueño agitado de mi hermana, que tomé la decisión que cambiaría todo. No habría perdón para aquellos hombres, no habría olvido ni aceptación resignada. Ellos nos habían tratado como animales y ahora descubrirían que algunos animales son letalmente venenosos cuando están acorralados. Comencé a planear metódicamente durante las madrugadas silenciosas. Mi mente, antes ocupada solo con recetas culinarias y organización de eventos, se volcó enteramente a un objetivo singular: venganza. Pero no sería una venganza impulsiva o emocional. Sería cuidadosamente planeada, sistemáticamente ejecutada, absolutamente letal. Conocía íntimamente cada planta venenosa que crecía en la selva de la hacienda y sus alrededores. Mi madre adoptiva, Joana, traída de la costa damina cuando joven, me había enseñado los secretos de las hierbas antes de morir. Sabía distinguir las que curaban de las que mataban, las que actuaban rápidamente de las que causaban agonía prolongada, las que dejaban rastros obvios de las que pasaban desapercibidas. La planta Comigo Ninguém Pode, Dieffenbachia, crecía abundante en los jardines ornamentales de la casa grande, sus hojas verdes escondiendo un veneno mortal que atacaba el sistema nervioso. La ricino, mamona, estaba por todas partes, sus semillas aparentemente inofensivas, conteniendo ricina suficiente para matar a un hombre adulto. La mandioca brava crecía salvaje en la selva circundante, sus raíces repletas de ácido cianhídrico. Y estaba el curare, el veneno más letal que conocía, extraído de plantas amazónicas y comercializado secretamente por quilombolas que mantenían contacto con tribus indígenas distantes. Sería más difícil de conseguir, pero yo encontraría una forma. Rita se recuperó lentamente, pero algo fundamental había muerto dentro de ella junto con el niño. Ya no canturreaba mientras trabajaba. Sus ojos perdieron aquella chispa de esperanza que siempre la había caracterizado. Sus sonrisas se volvieron raras y forzadas. Conversábamos en susurros durante las noches y cuando le conté mi plan, ella estuvo de acuerdo sin dudar. «Ellos nos mataron aquella noche», dijo con una voz vacía de cualquier emoción. «Ahora vamos a devolver el favor». Durante las semanas que siguieron a la recuperación de Rita, nos transformamos en estudiantes aplicadas de la muerte. Cada día traía nuevas lecciones sobre venenos. Cada noche era dedicada al planeamiento meticuloso de nuestra venganza. La hacienda Boa Esperanza continuaba su rutina aparentemente normal, pero nosotras vivíamos en un mundo paralelo de secretos mortales y preparativos silenciosos. El primer desafío era conseguir los venenos sin despertar sospechas. La Comigo Ninguém Pode fue relativamente fácil de obtener. Bajo el pretexto de cuidar los jardines ornamentales de la casa grande, recogía sus hojas durante las madrugadas gélidas, cuando solo los gatos salvajes deambulaban por los corredores. Las secaba cuidadosamente al sol, escondiéndolas entre las hierbas culinarias normales de la despensa. El proceso de secado era crucial. Las hojas necesitaban mantener su potencia tóxica mientras perdían la apariencia característica que podría delatar su verdadera naturaleza. Aprendí a triturarlas hasta obtener un polvo fino de color verdoso, que se mezclaba perfectamente con condimentos comunes, como orégano y albahaca. La ricino exigió más creatividad. Fingí un interés súbito en hacer aceite casero para los cabellos de las esclavas de la senzala, una práctica común que no despertaría sospechas. Pedí permiso al capataz Juan para recoger las semillas, alegando que quería preparar un aceite especial para el cabello de doña Eugenia, que había elogiado la textura de mis cabellos. El capataz, siempre perezoso y más interesado en su cachaza matinal que en supervisar adecuadamente el trabajo, concedió el permiso sin hacer preguntas. Durante varias mañanas recorrí la hacienda,
recolectando semillas de ricino, siempre cargando una cesta de mimbre, que también contenía hierbas legítimas, para disimular mi verdadera intención. El proceso de extracción de la ricina de las semillas de ricino era más complejo. Necesitaba triturarlas cuidadosamente, separar la pulpa oleosa de la parte tóxica, luego secar y moler hasta obtener un polvo casi imperceptible. Trabajaba durante las horas más silenciosas de la madrugada, cuando hasta los guardias nocturnos cabeceaban en sus puestos. Para conseguir la mandioca brava, necesité la ayuda de Benedito, un esclavo más viejo que conocía cada sendero secreto de la selva circundante. Benedito había sido capturado aún joven en el interior de Minas Gerais y poseía conocimientos sobre plantas salvajes que ni los propios hacendados de la región dominaban. Me acerqué a él con cuidado, probando su disposición a ayudarme sin revelar mis verdaderos propósitos. Dije que quería hacer una harina especial para los dulces del próximo evento de la hacienda. Una receta secreta que mi madre adoptiva, Joana, me había enseñado antes de morir. Benedito, que había conocido y respetado a Joana, aceptó ayudarme sin hacer muchas preguntas. Sabía que la anciana africana poseía conocimientos ancestrales sobre plantas que los blancos jamás comprenderían completamente. Durante 3 excursiones nocturnas a la selva, él me guió hasta los locales donde la mandioca brava crecía salvaje, lejos de los ojos curiosos de los capataces. La mandioca brava era particularmente traicionera. Externamente, parecía idéntica a la mandioca común usada en la alimentación diaria de la hacienda, pero sus raíces contenían concentraciones letales de ácido cianhídrico, que cuando se procesaban adecuadamente, liberaban un veneno poderoso y prácticamente indetectable. El curare fue el más difícil de conseguir. Necesité varias semanas para establecer contacto con Zumbi, un quilombola que vivía en las montañas cercanas y mantenía relaciones comerciales secretas con tribus indígenas del interior paulista. Zumbi era desconfiado por naturaleza, especialmente con esclavos que aún vivían en las haciendas. El contacto inicial fue hecho a través de Benedito, que conocía algunos de los caminos secretos utilizados por los quilombolas para comunicarse con esclavos de las haciendas vecinas. Durante las noches de luna nueva, cuando la oscuridad ofrecía mejor protección, caminé por senderos casi invisibles hasta un local de encuentro previamente combinado. Zumbi era un hombre impresionante, alto, musculoso, con cicatrices rituales en el rostro que indicaban su origen tribal. Sus ojos brillaban con una inteligencia aguda y una desconfianza justificable en relación a cualquier esclavo que aún vivía bajo el yugo de los señores blancos. ¿Por qué una esclava de la Casa Grande quiere curare?, preguntó directamente, su voz grave resonando en la selva silenciosa. Le conté la verdad sobre lo que nos había sucedido, sobre la violación, sobre el aborto forzado, sobre nuestros planes de venganza. Zumbi escuchó en silencio, sus ojos demostrando una comprensión profunda y una aprobación gradual. Ya era hora de que algunos de esos coroneles pagaran por sus crímenes, dijo finalmente. ¿Pero entiendes que no hay vuelta atrás, hermana? Una vez que uses esto tendrás que huir o morir. Le entregué todos mis ahorros. Monedas de cobre y plata que había guardado pacientemente durante años, pequeños objetos de valor que conseguí esconder de los capataces, incluso un anillo de oro que perteneciera a mi madre biológica. A cambio, recibí un pequeño frasco de cerámica conteniendo una sustancia oleosa y oscura. 3 gotas matan a un hombre adulto, explicó Zumbi. 5 gotas matan a un buey. 10 gotas pueden matar a una familia entera. Usa con sabiduría, hermana. Mientras yo recolectaba los ingredientes de la muerte, Rita cuidaba de la parte logística de nuestro plan. Estudiaba meticulosamente los hábitos de cada uno de los 12 hombres que nos habían violentado. Memorizaba sus preferencias alimentarias. Observaba cómo se comportaban durante las comidas sociales. Identificaba sus platos y bebidas favoritos. Descubrimos
que el juez Pineiro tenía una pasión particular por el vatapá, siempre elogiando la receta bahiana que preparábamos para eventos especiales. El coronel Méndez nunca rechazaba el tucumá dulce, especialmente cuando era servido con queso fresco de la hacienda. El comerciante Silva demostraba obsesión por el dulce de papaya en almíbar, llegando a solicitar recetas para llevar a su esposa en Santos. La cocina de la Casa Grande se transformó en nuestro laboratorio secreto durante las horas muertas de la madrugada, cuando toda la hacienda dormía, cuando hasta incluso los perros guardianes cabeceaban en sus puestos. Experimentábamos dosificaciones, probábamos combinaciones, calculábamos el tiempo necesario para que cada veneno hiciera efecto de acuerdo con el peso y la edad de cada víctima. Descubrimos que el polvo de Comigo Ninguén Pode se mezclaba perfectamente con azúcar moreno, su sabor ligeramente amargo siendo completamente enmascarado por la dulzura intensa. La ricina extraída del arricino combinaba bien con harina de mandioca, creando una textura uniforme que pasaba desapercibida en platos como farofa y pirão. El curare era incoloro y prácticamente inodoro, ideal para condimentar carnes asadas o mezclar con salsas con cuerpo. La mandioca brava, cuando era procesada con nuestra técnica especial, liberaba su veneno de forma gradual, permitiendo que las víctimas consumieran cantidades letales antes de que los primeros síntomas se manifestaran. Pero nuestra venganza no se limitaría solo a la comida. El stock de cachaza del coronel Augusto sería nuestro golpe final. 3 barriles de cachaza envejecida de 10 años, orgullo personal del coronel y tradicionalmente servida en grandes cantidades durante eventos importantes. Si conseguíamos envenenar la bebida, incluso si algunos invitados sobrevivieran a la comida envenenada, difícilmente escaparían de la bebida contaminada. La tensión en nuestras vidas crecía exponencialmente a cada día que pasaba. Cada mirada más demorada del coronel Augusto parecía cargar sospechas. Cada pregunta aparentemente inocente del capataz Juan sonaba como una trampa cuidadosamente preparada. Rita desarrolló un tic nervioso, jugando constantemente con el rosario de cuentas negras que usaba en el cuello, herencia de nuestra madre adoptiva. Yo pasé a sufrir de insomnios severos, despertando varias veces durante cada noche, con la sensación irracional de que habíamos sido descubiertas y que soldados estaban viniendo a buscarnos. Mis sueños eran poblados por visiones de ahorcamientos públicos, de hogueras donde esclavas rebeldes eran quemadas vivas, de torturas prolongadas en los sótanos de la cárcel municipal. Una semana antes del segundo matrimonio, casi fuimos expuestas a causa de la envidia de otra esclava. Joana, una mujer de mediana edad, que siempre demostró celos de nuestra posición privilegiada en la Casa Grande, comenzó a notar nuestros movimientos extraños durante las madrugadas. Curiosa y maliciosa por naturaleza, ella decidió espiarnos. Una noche particularmente fría de noviembre, Joana nos siguió silenciosamente hasta la cocina y nos vio triturando semillas de ricino con un mortero de madera. Escondida detrás de la puerta entreabierta, ella observó por varios minutos antes de rebelarse. «¿Qué están haciendo ahí a esta hora?», y preguntó con los ojos brillando de malicia y oportunismo. Rita palideció instantáneamente, sus manos temblando de forma visible, pero yo mantuve la calma que había desarrollado durante semanas de planeamiento clandestino, preparando un condimento especial para el matrimonio del sobrino del coronel. Respondí con naturalidad convincente. Una receta secreta que nuestra madre adoptiva, Joana, nos enseñó antes de morir. Usted se acuerda de ella, ¿no es así? La mención de la anciana Joana africana hizo a la esclava dudar. Todos en la senzala respetaban la memoria de la curandera y cuestionar sus enseñanzas sería casi una blasfemia. Aún así, percibí que ella no estaba completamente convencida. Durante los días siguientes, sentí constantemente los ojos de Joana siguiéndonos. Su presencia se volvió una sombra amenazadora siempre que trabajábamos en la cocina.
Observaba cada movimiento nuestro con atención excesiva. Hacía preguntas aparentemente casuales sobre nuestros condimentos especiales. Intentaba olfatear los ingredientes que preparábamos. La solución para nuestro problema vino de forma inesperada y casi mística. Joana enfermó súbitamente con una fiebre altísima que la dejó delirando durante 3 días consecutivos. Algunas de las mujeres más viejas de la senzala susurraban que ella había sido maldecida por los orishás por intentar perjudicar a 2 hermanas que ya habían sufrido tanto. Yo sabía que era solo coincidencia, pero lo acepté como una señal de que nuestro plan estaba siendo protegido por las fuerzas ancestrales que nuestra madre adoptiva nos había enseñado a respetar. Rita vio en eso la confirmación de que estábamos haciendo lo correcto, que nuestra venganza tenía la aprobación de los espíritus de los antepasados. En noviembre, el coronel Augusto anunció oficialmente que habría otro matrimonio suntuoso en la hacienda en diciembre. Su sobrino Eduardo, hijo de su hermano más joven, se casaría con Clara, hija de un próspero comerciante de Sao Paulo. Los mismos 12 hombres que habían participado de nuestra humillación fueron invitados para la nueva celebración. La noticia llegó hasta nosotras como una dádiva de los cielos. Era la oportunidad perfecta que esperábamos, como si los propios orishás estuvieran conspirando a nuestro favor. No necesitaríamos buscar a nuestros verdugos en sus haciendas distantes o correr el riesgo de envenenar inocentes. Ellos vendrían hasta nosotras, confiados y despreocupados, listos para otra noche de celebración. 2 días antes del matrimonio, hicimos nuestro test final y definitivo. Capturamos un ratón grande en la despensa y lo alimentamos con una pequeña porción de nuestra mezcla venenosa, más concentrada. El animal murió en exactamente 53 minutos, convulsionando violentamente durante los últimos 10 minutos antes de encontrar la muerte. Rita vomitó copiosamente después de presenciar la agonía del ratón. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras se apoyaba en la pared de piedra de la despensa. Yo sentí solo una satisfacción profunda y primitiva. Era exactamente el tipo de muerte que nuestros verdugos merecían. Dolorosa, inevitable, sin posibilidad de redención o arrepentimiento. La víspera del matrimonio, mientras los invitados llegaban en sus carruajes lujosos y la casa grande hervía de actividad, Rita y yo nos arrodillamos en la senzala para hacer nuestra última oración antes de la ejecución. Pedimos perdón a los orishás por lo que estábamos a punto de hacer, pero también pedimos fuerza y protección para ejecutar nuestra venganza con éxito. Mañana, hermana, susurré en el oído de Rita mientras nos acostábamos lado a lado en el estrecho catre que compartíamos. Ellos pagarán por cada lágrima que derramamos, por cada grito que tuvimos que sofocar, por el niño inocente que arrancaron brutalmente de tu vientre. Rita apretó mi mano en la oscuridad de la senzala, sus dedos entrelazados a los míos, en una demostración de solidaridad que trascendía palabras. Que Dios y los orishás tengan misericordia de nuestras almas, ella murmuró con voz trémula. Yo no quería la misericordia divina, quería justicia humana, cruda e implacable. Al día siguiente, finalmente la obtendría. El día 15 de diciembre de 1878, amaneció con un cielo cristalino y sin una sola nube, como si hasta incluso la naturaleza conspirase a favor de nuestro plan macabro. Rita y yo despertamos mucho antes del primer canto del gallo. Nuestras manos sorprendentemente firmes, a pesar de la magnitud apocalíptica de lo que estábamos a punto de ejecutar. La cocina de la casa grande hervía de actividad desde las primeras horas de la mañana. Otros esclavos iban y venían cargando ingredientes, utensilios y decoraciones, preparando los últimos detalles del banquete nupcial, completamente ajenos al hecho de que estaban participando activamente de los preparativos de una ejecución en masa sin precedentes en la historia de la región. Rita y yo trabajábamos en perfecta sincronía,
cada gesto milimétricamente calculado, cada movimiento ensayado durante semanas de planeamiento meticuloso. Nuestros movimientos fluían como una danza de la muerte, una coreografía silenciosa y letal que conduciría a 12 hombres poderosos al encuentro de su destino final. Los 12 invitados llegaron puntualmente al final de la tarde, sus carruajes elegantes formando una procesión impresionante en la carretera polvorienta que llevaba a la entrada principal de la casa grande. Reconocí cada rostro a través de la ventana empañada de la cocina, rostros que se habían vuelto familiares durante las peores horas de mi vida. El juez magistrado Antonio Piñeiro da Silva descendió de su carruaje con la dignidad pomposa de un magistrado acostumbrado a la reverencia pública. Su barba canosa estaba impecablemente recortada. Sus ojos azules, fríos como hielo de invierno, no demostraban ningún rastro de remordimiento o conciencia culpable por lo que había hecho 3 meses antes. El coronel Francisco Méndez de Braganza aún exhibía porte militar impecable a los 55 años. Sus condecoraciones de la Guerra del Paraguay brillando contra el uniforme militar de gala, caminaba con la arrogancia de quien comandó hombres en batallas sangrientas y nunca cuestionó su derecho absoluto sobre vidas humanas. El comerciante portugués João Silva compensaba su apariencia física menos imponente con cadenas de oro ostensivas y anillos incrustados de piedras preciosas. Sus pequeños ojos porcinos brillaban con la codicia característica de quien transformó esclavos en mercancías lucrativas. Todos ellos, hombres respetables en la sociedad imperial brasileña, pilares incuestionables de la comunidad local, asiduos de la iglesia matriz, donde se arrodillaban hipócritamente delante de Cristo crucificado, padres de familia aparentemente devotos, maridos supuestamente fieles, ciudadanos ejemplares que ocupaban posiciones destacadas en la jerarquía social rígida de la época. El primer plato servido durante la cena fue una entrada aparentemente inocente. Paté de hígado de ganso con tostadas de pan francés. Lo había preparado especialmente para el coronel Méndez, condimentando generosamente con comigo ninguém pode, finamente triturado y mezclado con hierbas aromáticas que enmascaraban completamente el sabor amargo del veneno. Observé a través del pasaje que conectaba la cocina al salón principal, mientras él saboreaba cada bocado con placer evidente, elogiando efusivamente el sabor refinado y la textura cremosa del paté. «Este paté está absolutamente excepcional, Augusto», le oí decir al anfitrión con su voz educada y cultivada. «Sus esclavas realmente son verdaderas artistas culinarias. Usted debería considerar prestarlas para eventos en São Paulo». Si él supiera que estaba elogiando entusiastamente el sabor de su propia muerte, tal vez no sería tan generoso en sus comentarios apreciativos. El segundo plato fue vatapá, auténticamente baiano, la especialidad que Rita preparó con esmero especial y atención obsesiva a los detalles para el juez Piñeiro. La ricina extraída meticulosamente de las semillas de ricino había sido mezclada perfectamente con aceite de palma dorado y especias exóticas, creando un sabor auténtico y absolutamente mortal. Piñeiro devoró 2 porciones generosas, lamiendo los labios con satisfacción visible y pidiendo explícitamente la receta para que su cocinera pudiera reproducir el plato en su residencia en la capital. Cada bocado que llevaba a la boca lo acercaba inexorablemente a una muerte agonizante. Mientras los platos principales eran servidos metódicamente, Rita y yo nos turnábamos estratégicamente entre la cocina y el salón de cena, susurrando a cada invitado las mismas palabras que habíamos ensayado cuidadosamente. Este plato fue preparado especialmente para el Señor, con todo el cariño que el Señor merece. Ellos sonreían condescendientemente. Algunos hasta hacían comentarios galantes y paternalistas sobre nuestra supuesta dedicación al trabajo y sumisión ejemplar. No percibían la ironía mortal y sarcástica de nuestras palabras cuidadosamente escogidas.
El cariño que realmente merecían era la muerte lenta y agonizante que estábamos sirviendo sistemáticamente. En cada bocado, el cochinillo asado fue servido ceremoniosamente al comerciante Silva, condimentado con curare amazónico, suficiente para derribar 3 hombres adultos simultáneamente. Los dulces de papaya cristalizada con leche condensada llevaron una dosis concentrada de mandioca brava, procesada según técnicas que aprendí con mi madre adoptiva, servidos a los coroneles de Resende, que habían sido particularmente brutales y sádicos durante nuestra violación. Pero nuestra arma secreta sería la cachaza envejecida. Durante la tarde, mientras los invitados se vestían cuidadosamente para la cena en sus aposentos lujosos, Rita y yo conseguimos acceso sigiloso al sótano, donde los barriles preciosos eran guardados como tesoros de la hacienda. Con jeringas improvisadas, usando huesos huecos de gallina y agujas de coser afiladas, inyectamos nuestro cóctel mortal en cada uno de los 3 barriles. Una mezcla diabólica de todos los venenos que habíamos recolectado pacientemente, dosificada para garantizar que incluso pequeñas cantidades fueran inevitablemente letales. Alrededor de las 9 de la noche, cuando el banquete estaba en su auge y los invitados conversaban animadamente sobre política, negocios y los próximos eventos sociales de la temporada, los primeros síntomas comenzaron a manifestarse sutilmente. El juez Pineiro fue el primero en demostrar incomodidad visible, pasando la mano repetidamente en el estómago y haciendo muecas involuntarias de dolor creciente. Inicialmente todos los presentes pensaron que él había simplemente exagerado en la cantidad de comida consumida. «Cuidado con la gula, Pineiro», bromeó el coronel Méndez, sin sospechar de nada. «No queremos que usted muera de tanto comer y beber». Si él supiera cuán trágicamente proféticas eran sus palabras despreocupadas. 15 minutos después, el comerciante Silva comenzó a sudar profusamente, a pesar de la brisa fresca de la noche, su piel adquiriendo gradualmente una tonalidad amarillenta y enfermiza. Sus manos temblaban visiblemente mientras intentaba beber más cachaza para limpiar el paladar, sin saber que cada sorbo solo aceleraba exponencialmente el proceso que lo llevaría inexorablemente a la muerte. Alrededor de las 10, cuando el postre estaba siendo servido en vajillas de porcelana fina importada de Francia, el caos se instaló definitivamente en el elegante salón de la Casa Grande. El coronel Méndez se desplomó súbitamente de la silla, convulsionando violentamente en el suelo de madera encerada, mientras espuma blanca brotaba copiosamente de su boca. «¡Dios mío!», gritó el coronel Augusto en pánico absoluto. «Llamen al médico inmediatamente», pero era demasiado tarde para todos ellos. Uno por uno, como piezas de dominó cayendo en secuencia predeterminada, los 12 hombres más poderosos y respetados de la región comenzaron a sucumbir simultáneamente a los venenos que habíamos administrado con precisión quirúrgica. Sus muertes no fueron rápidas ni misericordiosas. Convulsiones violentas, vómitos incontrolables de sangre y bilis, gritos animalísticos de dolor puro que resonaron por la Casa Grande como una sinfonía macabra de la justicia divina, finalmente siendo hecha. El juez Pineiro intentó desesperadamente arrastrarse fuera del salón, dejando un rastro rojo y viscoso de sangre detrás de sí en el piso pulido. Sus ojos aterrorizados encontraron los míos a través del pasaje de la cocina, y por un momento eterno vi el reconocimiento inequívoco brillando allí. Él sabía exactamente quién había hecho eso y comprendí perfectamente por qué. Rita y yo permanecimos estratégicamente en la cocina, observando nuestra obra magistral a través de las rendijas de las puertas. No sentíamos ni remordimiento ni piedad, solo una satisfacción profunda y primitiva que brotaba de lo más hondo de nuestras almas heridas. Cada grito de agonía pagaba por nuestros gritos sofocados aquella noche terrible de septiembre.
Cada convulsión compensaba la violencia que habían impuesto a nuestros cuerpos indefensos. Cada muerte era una pequeña venganza por el niño que arrancaron brutalmente del vientre de Rita. El último en morir fue el propio coronel Augusto, organizador y participante entusiasta de nuestra humillación original. Él había consumido cantidades generosas de la cachaza envenenada, confiado en su calidad excepcional. Murió a los pies de la mesa principal ornamentada, rodeado por los cuerpos contorsionados de los 12 hombres que había invitado personalmente para profanar a sus esclavas. Cuando el silencio sepulcral finalmente se instaló en la casa grande, sustituyendo los gritos agonizantes, Rita y yo sabíamos instintivamente que nuestro tiempo en la hacienda había terminado definitivamente. Los otros esclavos pronto descubrirían la masacre y nuestra venganza se volvería conocimiento público. Había llegado la hora de partir para siempre. Salimos silenciosamente por la puerta trasera de la cocina, aún manchada con salpicaduras de sangre, cargando solo un pequeño atado con algunas mudas de ropa y las pocas pertenencias personales que poseíamos. 8 otros esclavos, que habían intuido lo que estaba a punto de suceder, a través de señales sutiles y conversaciones susurradas. Nos esperaban pacientemente en la senzala. Benedito, que me había ayudado a encontrar la mandioca brava mortal en la selva, estaba entre ellos. También Sebastián, María, Chico, Ana, Pedro, João y la anciana Catarina, una curandera respetada que conocía los secretos de las plantas medicinales, tanto como los de las plantas venenosas. Ustedes hicieron lo que todos nosotros queríamos hacer hace décadas, susurró Benedito mientras caminábamos en dirección a la selva densa. Pero nunca tuvimos coraje ni oportunidad. Que todos los orixás las protejan en esta jornada. Mientras nos alejábamos definitivamente de la hacienda Boa Esperança, oí distintamente el sonido de gritos desesperados viniendo de la casa grande. Alguien había finalmente descubierto los cuerpos y la masacre se estaba volviendo pública. En pocas horas, capitanes del monte estarían en nuestro rastro con perros rastreadores y armas de fuego. Fue cuando tomamos la decisión más dolorosa de nuestras vidas. El grupo se dividiría para confundir a los perseguidores y aumentar las posibilidades de que al menos algunos sobrevivieran. Rita, Sebastián, María y Chico seguirían para el norte en dirección a las montañas accidentadas de Minas Gerais, donde rumores persistentes hablaban de quilombos prósperos y bien defendidos, escondidos entre los picos rocosos inaccesibles. Benedito, Ana, Pedro, João, la anciana Catarina y yo tomaríamos el camino para el oeste, buscando refugio en las haciendas de café más distantes, donde tal vez pudiéramos mezclarnos discretamente entre los esclavos locales. Despedirme de Rita fue como arrancar la mitad de mi alma y dejarla sangrando en la selva. Éramos gemelas no solo de sangre, sino de destino compartido. Habíamos planeado y ejecutado nuestra venganza juntas, vivido los mismos horrores, compartido los mismos sueños de libertad. Ahora seríamos separadas por primera vez en 26 años de vida compartida. Promete que sobrevivirás, hermana querida. Ella susurró emocionadamente mientras nos abrazábamos una última vez bajo la luz plateada de la luna llena. Prometo solemnemente, respondí con voz embargada, aunque no supiera si conseguiría cumplir tal promesa. Y tú promete que encontrarás la paz que mereces. Nuestros caminos se separaron en un claro iluminado por la luna llena, y yo jamás volví a ver a mi hermana Rita con mis propios ojos. Durante las semanas siguientes, nuestro pequeño grupo enfrentó privaciones inimaginables. La anciana Catarina murió de agotamiento completo en el 5.º día de caminata, sus últimos suspiros resonando entre los árboles, como una oración ancestral susurrada a los orixás. Enterramos sus restos mortales en suelo que consideramos sagrado, marcando el local con piedras dispuestas en círculo, exactamente como ella nos había enseñado según tradiciones africanas.
Juan fue capturado por los capitanes del monte 2 semanas después, mientras buscaba agua desesperadamente en un arroyo cercano a una carretera concurrida. Oímos sus gritos aterrorizados, resonando por la selva silenciosa, pero no podíamos arriesgar a todo el grupo para intentar salvarlo. Esa decisión pragmática me atormentó durante años. Benedito, Ana, Pedro y yo conseguimos finalmente alcanzar una hacienda de café próspera en la región de Casablanca, donde el hacendado, un hombre pragmático, más interesado en mano de obra barata y eficiente que en hacer preguntas comprometedoras, nos acogió como trabajadores estacionales, sin documentación. Cambiamos nuestros nombres. Inventamos historias elaboradas sobre nuestro origen e intentamos pacientemente reconstruir nuestras vidas lejos de las sombras amenazadoras de nuestro pasado sangriento. Pero el pasado nunca nos abandonó completamente. Durante 2 años enteros viví con el miedo constante de ser reconocida y denunciada. Cada viajante desconocido que llegaba a la hacienda me hacía estremecer involuntariamente. Cada conversación casual sobre eventos ocurridos en el Valle del Paraíba me dejaba en estado de alerta máximo, lista para huir nuevamente, si era necesario. Las noticias sobre la masacre en la hacienda Boa Esperanza se esparcieron como fuego por toda la región. Los periódicos de la capital publicaron artículos sensacionalistas sobre lo que llamaron la masacre del matrimonio. Pero las autoridades prefirieron atribuir las muertes a una misteriosa contaminación accidental de los alimentos. Especularon vagamente sobre posible envenenamiento intencional. Pero las autoridades policiales y judiciales prefirieron la versión oficial de la contaminación accidental, evitando así admitir públicamente que esclavos habían sido capaces de tal hazaña planeada y ejecutada con precisión. El coronel Augusto fue enterrado con honores militares completos, descrito en los obituarios como un pionero del progreso nacional y benefactor paternal de sus esclavos. La hipocresía nauseabunda de esas palabras me causaba náuseas físicas, pero también me daba la certeza absoluta de que nuestra venganza había sido no solo justa, sino históricamente necesaria. En 1881, 3 años después de nuestra fuga desesperada, recibí noticias preciosas sobre Rita a través de un comerciante ambulante que pasaba regularmente por la hacienda donde yo trabajaba. Él había oído hablar de una mujer que correspondía exactamente a la descripción de mi hermana, viviendo pacíficamente en un quilombo cerca de la ciudad histórica de Ouro Preto. Estaba viva. Se había casado con un ex-esclavo fugitivo valiente y tenía 2 hijos saludables nacidos en libertad. Esa noticia me trajo una paz profunda que no sentía hacía años. Rita había encontrado no solo la libertad física, sino también la posibilidad de reconstruir completamente su vida lejos de las cicatrices del pasado. El niño que le fue arrancado brutalmente en la hacienda Boa Esperanza había sido sustituido por 2 niños nacidos en libertad, creciendo sin conocer los horrores de la esclavitud. Durante los años que siguieron, construí metódicamente una vida simple, pero digna. Me casé con Pedro, mi compañero fiel de fuga, y juntos tuvimos 3 hijos que criamos con amor y dedicación. Les enseñé los secretos benéficos de las hierbas medicinales que aprendí con mi madre adoptiva, pero jamás revelé el conocimiento mortal que había usado para vengar nuestras humillaciones. La abolición oficial llegó finalmente en 1888, 10 años después de nuestra venganza personal. Cuando oí la noticia histórica, sentí una mezcla compleja de satisfacción tardía y amargura persistente. La libertad legal había llegado demasiado tarde para Rita y para mí, demasiado tarde para millones de mujeres que sufrieron violencias similares a las nuestras. Nunca me arrepentí, ni por un segundo, de lo que hicimos aquella noche memorable de diciembre en la hacienda Boa Esperanza. Los 12 hombres que murieron en agonía prolongada
habían escogido conscientemente sus destinos cuando decidieron tratarnos como objetos desechables para su placer cruel y sádico. Nuestra venganza fue terrible en su ejecución, pero absolutamente justa en su motivación. Fue la única forma de justicia genuina disponible para dos mujeres esclavizadas en un mundo que negaba sistemáticamente nuestra humanidad básica. Rita murió en 1903, a los 51 años, rodeada cariñosamente por sus hijos y nietos en el quilombo que se había vuelto su hogar definitivo. Recibí la noticia a través del mismo comerciante ambulante que me había dado noticias de ella años antes. Él dijo que ella había sido profundamente respetada en la comunidad, como una curandera sabia y una madre ejemplarmente dedicada. Yo viví hasta los 68 años, muriendo pacíficamente en 1920, en una época en que Brasil ya era una república consolidada y la esclavitud era solo una memoria sombría del pasado imperial. En mis últimos días conté nuestra historia completa para mis nietos, no como un cuento romántico de venganza, sino como un testimonio histórico de que, incluso en los momentos más oscuros de la humanidad, la dignidad personal puede prevalecer sobre la opresión sistemática. Nuestro acto no fue solo una venganza personal limitada, fue un grito de revuelta contra un sistema entero que nos deshumanizaba. Una declaración solemne de que incluso las más oprimidas, entre las oprimidas, poseían el poder inherente de hacer que sus verdugos rindieran cuentas por sus crímenes. Rita y yo probamos que la brutalidad sistemática puede generar brutalidad reactiva, pero también que la justicia, incluso cuando es servida por las propias manos ensangrentadas, puede traer redención espiritual y paz interior duradera. Esta fue la historia de Rosa y Rita, las gemelas vengadoras de la hacienda Boa Esperanza. Rosa consiguió vivir una vida larga y relativamente próspera en la región de Casa Branca, donde fue respetada como partera experta y conocedora profunda de hierbas medicinales. Rita se estableció definitivamente en un quilombo cerca de Ouro Preto, donde crió una familia amorosa y vivió hasta 1903. Ambas cargaron el secreto mortal de su venganza hasta el fin de sus vidas, revelándolo solo a sus descendientes directos en momentos de extrema confianza. La hacienda Boa Esperanza fue vendida rápidamente por los herederos aterrorizados del coronel Augusto, luego después de la masacre inexplicable, y el local fue posteriormente abandonado completamente. Hoy solo ruinas cubiertas por selva atlántica densa marcan discretamente el lugar, donde 12 hombres poderosos encontraron la muerte en una mesa de banquete envenenada por 2 esclavas valientes que se rehusaron terminantemente a aceptar pasivamente su deshumanización sistemática. Los ecos de Rosa y Rita resuenan a través del tiempo como un recordatorio sombrío de la lucha brutal por la libertad y justicia genuina. Si estas historias no contadas de desafío valiente y supervivencia heroica tocan profundamente su alma, únase a nuestra comunidad dedicada. Suscríbase a nuestro canal, Ecos de la Esclavitud, para descubrir más verdades ocultas de las sombras de la esclavitud brasileña. Su apoyo nos ayuda decisivamente a mantener estas narrativas poderosas vivas para las futuras generaciones.